Muy buen día, mexiquense, aquí Carla M. Vázquez. Hoy me encuentro con el profesor Luis Humberto Quiroz Tapia, mejor conocido como Unicornio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, y gracias por la invitación y gracias por dar este espacio para de empatía y resiliencia en la discapacidad. Claro. Porque yo soy un artista multifacético con discapacidad. Mi discapacidad es leve retraso de aprendizaje. Yo nací en 1973 en la Ciudad de México. Esa es de nacimiento. Supuestamente es por falta de oxigenación en el embarazo o por un susto en el embarazo, que en mi caso fue por un susto en embarazo porque en el año que yo nací, falleció mi abuelito materno. Lo que te hace leve retraso de aprendizaje es que no coordinas ni brazos ni pies y tienes el problema del habla, hacer la tartamudez. Pero incluso teniendo esa capacidad diferente que usted tiene, como bien dice, es multifacético, es actor, conductor, tallerista, cuentacuentos, productor, o sea, un currículum bastante amplio. Y fíjate que es porque el arte me salvó. ¿Sí? Yo fui por mucho tiempo con psicólogos, pero iba como unicornio, pero como muy lento, muy pausado. Hasta que en la prepa, en el colegio Amado Nervo, en 1992, ya ni me acuerdo, más o menos por esas fechas, estaba el taller de teatro, hacían obras musicales. Y ahí encontré a mis dos primeros ángeles, que es Alejandro Flota y Ligia Sosa. Y insistieron, métete al teatro, porque imagínate, caminaba como Kiko y era tartamudo, o sea, la problemática que había. Y luego escuela particular en la Ciudad de México, pues mucho más, ¿no? Claro. Y entonces de repente me metí al teatro. Y en 6 meses me empezaron a enseñar jazz, canto, baile. Para no ser el cuento largo, en 6 meses, lo que no hicieron los psicólogos, yo ya coordinaba brazos y piernas. O sea, coordinaba brazos y piernas. Y de repente, yo ya tuve que dejar la prepa, obviamente, pues yo ya coordinaba, porque tenía siguiendo el problema de tartamudez. Ahí me fui a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Ahí conocí a mi tercer ángel, que es mi profesor Antonio Guaida, que es uno de esos profesores que trabajó con Alejandro Galindo, Pedro Infante, actores de la vieja escuela. Reconocidos. Y de la vieja escuela. Claro. Y con la misma rigidez actoral. Él se para enfrente de los alumnos. Imagínate, cultura coyoacanense, que es media, ¿cómo te diré? Pues es media fresa. Sí, es cultural, pero fresa, ¿no? Sí. Entonces de repente se para enfrente de mí, como lo ven, él de tartamudo, él va a saber lo que va a hacer. Claro. Y entonces de repente me jaló, es una tipo hacienda, me jaló una fuente, tú en 6 meses vas a hablar. Y en 6 meses con ejercicios de teatro, que estoy ayudando con esas técnicas en el taller, me hizo hablar. Y de repente, no te miento, o sea, hice el Tenorio coyoacanense por 5 años, haciendo el personaje de Chuti, que es como el escudero del Don Juan. Sí. Y entonces, y ahí conocí y empecé a estudiar, pues me hizo estudiar a Molière, a Shakespeare, a García Lorca, y uno de los escritores que me marcó mucho fue Amado Nervo. Hasta que Amado Nervo también fue muy social. Sí. Entonces, justamente hablando ahorita de los talleres, vamos a platicar un poquito del que usted tiene en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Sí, y fíjate que yo llegué en el 2021. Ahora sí que tiempo. Y yo tenía un trabajo godín que no me dejaba, o sea, que más bien los artistas de Ecatepec me rescataron, que es el Círculo del Viento, me llevaron. Entonces, yo renuncié a mi trabajo godín, ahora sí que en el 2021, y es en el día que conmemora aquí en Ecatepec, pues ustedes saben, el fusilamiento de Morelos. Y como me dicen, pues tú ya eres promotor, músico, todo eso, pues vente aquí a coordinar un evento. Imagínate en diciembre, o sea, y de repente yo llegué a coordinar el evento, conferencias de Morelos,
Ahí no actué, Wow. pero como que resurgí porque de repente dices, y ya en enero que puse en mi taller, no me aceptaron en el teatro porque el primero que se llena para dar es el del teatro. Sí. Dijo, pero sal de lectura en voz alta de cuentacuentos. Así es que lo tiene los días martes y miércoles de 11 a 12. Que son para niños de 6 años en adelante. Ajá, y para personas con discapacidad y de la tercera edad. Con discapacidad y la tercera edad. Ajá, y entonces, en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, de San Cristóbal, al lado de la iglesia, ahí está el taller. Muy bien. Y ahorita también nos viene a contar un poquito de este libro. Fíjate que esa es una historia, para hacer un libro no cualquiera, o sea, mucha gente ya dice, ya vio el libro y ya está, ¿no? Sí. Pasé ese proceso, por eso iba el de la poesía, cuando ya empecé a estudiar la poesía, empecé a escribir y me metí al mismo taller de la Casa de Jesús Reyes Heroles a estudiar poesía. No cualquiera. Ajá, y entonces me empecé a atrever a escribir poesía mientras iba desarrollando el teatro. Y en el 2004 más o menos, formé mi compañía de teatro, que es la compañía de Teatro Catrina, y empezaba a siguiendo escribiendo. Y entonces de repente conocí a mi socia Mi Todo, que es la primera persona que se portó empática, resiliente conmigo, me aceptó con mis capacidades, que es Claudia Colorado, que es la socia de teatro de la compañía de Teatro Catrina. Que justamente esa compañía ya se fue hasta República Dominicana, ¿no? Sí, a representar a México. ¡Wow! Así. Y entonces, ¿y cómo te diré? Y en el periodo de José Luis Gutiérrez Cureño, que fue en el 2006 a 2009, no tengo muy bien las fechas. Entonces, José Luis nos conoció en una presentación del foro, en ese momento no eran alcaldías, eran delegaciones, de la delegación Azcapotzalco. Dije, no va a pasar nada, nos jaló para su campaña. Nosotros éramos la bandera con la obra de Tres Voces a través de Historia. Nos presentamos aquí en San Cristóbal, nos llevaban San Pedro Jalostoc, o sea, nos llevaba a todas partes. Y cuando yo entré al periodo de José Luis como promotor cultural, ahí conocí a una directora de museo que se llama, que le agradezco, también es otra persona que se portó empática conmigo, que se llama Irene Rodríguez. Me dice, oye, saqué una revista donde hacen los distintos departamentos sus actividades y se publica. Y entonces de repente, y veo que escribes, ¿no? Y dices, y me crearon la hojita de atrás de la portada. Sí. Yo publicaba mis poemas. Wow. O sea, y yo me atreví a tirarte hacia el vacío sin ser conocido, pues es tirarte al vacío. ¿Y por cuánto tiempo estuve escribiendo ahí? Por los 2 años y medio que estuve ahí. Wow. Y entonces de ahí me llevaron a ferias de libros, allá en Ecatepec. Así me empecé a concurrir y todo ese rollo. Y entonces lo padre de esto es que de repente yo dejé hasta terminar el periodo, y yo tuve que salirme, hasta salir de Ecatepec, pero José Luis nos llevó a casas comunitarias. El ingeniero, una que se llama Misael Núñez Acosta, que está por el metro Musquis. ¿Sí? Y entonces, y ahí fue mi primer taller de cuentacuentos y de teatro. O sea, todo. Y entonces, y trabajar con la comunidad, porque a mí es donde Ecatepec empezó a formarme como humilde, o sea, como me volvió camarada, me quitó la parte de la ciudad. Entonces, y eso lo agradezco. Y entonces de repente, y ahí me formó también un poco como conductor. Claro. Porque en el 2019 yo formé mi primer programa en Proyectate Radio. Uno que se llama Club de Radio, y hablaba de las experiencias de las personas con discapacidad. Club de Radio. Ajá. Y entonces de repente mi conductora era maestra de educación especial. Y yo tenía que poner mi parte. Dije, pues, pongo la parte humana, pongo la parte artística. Que es lo más importante. Ajá. Y entonces yo le dije, pues ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Por cada invitado analizo su historia
creó un poema. Wow. Se volvió viral. O sea, ahí te digo, donde fue todo, fue un proceso, o sea, fue un proceso de lucha. Y muy diferente. Ajá. Entonces, ahí duré hasta marzo del 22. Y justamente hablando del ingeniero José Luis, también me había contado que recibió de parte de él una medalla. Ah, sí, en su periodo, por promotor cultural, y yo ya traía mi compañía, y que sí me mandaban a sectores complicados. Claro. Por ejemplo, estuve por el lado del Metro Olímpica, pero como si regresaras a la ciudad. Ajá. Y del lado de San Isidro Clautenco, de los Alcatraces, donde está la central de abasto de Catepec. Sí. Me tocó esa parte, y la verdad es que trabajando con la comunidad, a los 6 meses gané la medalla del Siervo de la Nación cuando se lo daban a sus directores, a directores. Yo fui el primer promotor cultural que se ganó la medalla de él. Wow. Y con discapacidad aparte, ¿no? Hace como... Y entonces, en el 2013, yo ya 22, yo también ya era músico. En el 2017 yo empecé a estudiar música. Y hay también un profesor que fue mi cuarto ángel. En el centro bucal de la colonia Roma de Ciudad de México me empezó a enseñar como conservatorio. Y entonces de repente no se fijó mi discapacidad. Supuestamente mi discapacidad no era porque la música es tiempos, es matemáticas, es ritmo, exactamente. Entonces hice 300, ya tocó rock, ya tocó para un coro, ya tocó en los recitales poéticos, ya los conjunto todos. O sea. Entonces me gustaría tocar un poco de la pieza de flauta. Adelante. Ya va. Entonces ya la combino, entonces lo hago la poesía más divertida. Claro. Hasta le quito lo solemne, porque a veces sirve una lectura de poesía, es que no te vayan a leer sentaditos. Sí. Entonces se vuelve hasta un poco tedioso. Una feria de libros se vuelve tediosa por eso, porque no más te sientas y vas a leer el libro. Pues si ya le metes teatro, por ejemplo, y quiero leer un poema con la que nos conoció el ingeniero José Luis, que es un poema de la obra de teatro Tres Voces a través de la historia, y que representamos aquí con Cureño. Adelante. A ver, una mujer es como una rosa, intrincada y delicadamente formada, cada pétalo de su vida, a veces sol, a veces sombra, su personalidad única, tallada por el clima de la vida, un corazón herido, promesas rotas, tristezas y contiendas. Le pregunté, Señor, ¿cómo pueden mantenerse suaves y bellos los pétalos de su alma, sin volverse quebradizos y ásperos y no desprenderse? Él me contestó, mi presencia será para su alma como el rocío, y como un manantial dará descanso, tranquilidad bendita, haciéndola nueva y plena. Mi amor traerá consuelo y sanidad, restauración, fuerza y poder. Como una águila, su alma fortalecida emprenderá el vuelo para alcanzar nuevas alturas. Tan fácilmente es olvidado que yo soy quien guarda su alma. Mi único deseo es que me conozca, verla feliz, sana y plena. La haré descansar si me da todo su sufrimiento, frustración y tristeza. Seré para ella el Dios de todas las mañanas. En lugar de lágrimas le daré risa y gozo. En lugar de ansiedad y preocupación le daré descanso, fe, paz, tranquilidad para resistir la prueba. La restauración y la sanidad de tu alma vendrán, hija mía, al estar en tu presencia, permitiendo que mi amor como un fuego te purifique y sane tu alma herida totalmente, completamente, haciéndote plena, íntegra. Así inicia la obra. Wow. Entonces, y cuando terminé mi periodo del programa del 2023, del 2022, ¿qué digo? Ahí, con los artistas de Catepec, en una radio independiente que se llama Mundo Disidentes, me hicieron una entrevista de mi trayectoria, lo que había hecho aquí en Ecatepec,
Y a los 3 meses yo ya tenía mi programa que se llamaba Sin Límites y Sin que trataba de, Límites. pues yo hacerlo solito. Entonces lo que hacía, dedicaba una pieza de poesía con una pieza de flauta. Ok. Y entonces... Además de tener invitados a otra gente con discapacidad. Ajá, y exactamente, así se los dedicaba a ellos. Y ellos eran muy... Cuando sacas una lágrima con un poema, ahí el poema ya sacó el precio. Claro. O sea, no importan las ventas, no importa ser García Lorca, no importa ser Octavio Paz, no importa ser... Si a alguien le sacas una sonrisa y una lágrima, claro. ahí ya le... Wow. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron presentando esa obra? No, el programa esa obra se sigue presentando. Todavía. Todavía. Cuando nos contratan vamos a lugares, hemos venido aquí en Ecatepec, a veces nos vamos a Ciudad de México, a veces vamos a Morelos. Okay. Y a veces vamos así. ¿Y cómo lo pueden contratar? Por mi página de Facebook que se llama Luis Humberto Quiroz Tapia. Okay. Y así en Instagram y ya vamos manejando las negociaciones por ahí. Wow. O sea, y luego lo del libro fue porque precisamente por ese programa de Sin Límites, yo contacté con uno de los invitados, que es escritor español, que él tiene la discapacidad, se llama Sergio Pérez, que es de España, tiene la discapacidad de esclerosis múltiple, son los que se les va desgastando el músculo y están en silla de ruedas, pero hacen su vida muy activa. Así es. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? El Foro Internacional de Discapacidad está buscando escritores. Tú serías, o sea, mi hijo, así con esas palabras, como hablan ellos, tú serás un buen fichaje. Entré al taller de Jardín de Letras, de ahí del libro, contacté luego, y a los 3 o 4 meses está. Pero es una lucha constante. Claro, porque es un libro de Hispanoamérica. De Hispanoamérica, con personas de discapacidad de Hispanoamérica. Aquí lo importante es que se apoya a las personas con discapacidad. Claro. Por cada venta del libro que ya se puede vender en Amazon, o sea, apoyas a una persona de Hispanoamérica que le eligen, o para apoyo para un tratamiento que necesita, o para un bastón blanco que es para la discapacidad de vista, una silla de ruedas. O sea, como que también al comprar, aparte de nutrirte, claro, creas, o sea, haces un círculo virtuoso y ayudas a otra persona que tenga ese bienestar. O sea, que para mí es lo importante del libro, o sea, claro, que aparte de estar ahí y que yo digo mi testimonio, o sea, lo importante es que estás apoyando a una persona. Y a lo mejor si quieres apoyar a una persona de Colombia, pues ya apoyaste a una persona de Colombia, ¿no? Claro. Entonces la gente ya lo puede conseguir en plataformas como Amazon. El libro se llama Puedo, Soy, Existo. Del Foro Internacional de Discapacidad. Y aparte lo van a presentar aquí el día. Yo logré ya una invitación porque mi taller, en la Casa de Cultura donde estoy, ya se hizo una sala de lectura ahí en el Centro Regional de Ecatepec. Y ahí se va a presentar el libro el 24 de octubre a las 4 de la tarde. Aquí lo importante es que aparte de lo que yo lo voy a presentar, lo van a presentar mis alumnas. Tengo una alumna que se llama Maciel, ella tiene la discapacidad de retraso de aprendizaje, ya se ha presentado en el escenario, se va a presentar ella. Tengo una persona, Angélica, que es una señora de la tercera edad, se va a presentar, ellos me van a abrir el evento. O sea, yo pude invitar a cualquiera, como te digo, a cualquiera que yo conozco de Ecatepec. Yo dije, mira, si se trata de discapacidad, empatía y resiliencia, entonces yo digo, qué mayor gusto que ellas me abran el evento. Claro, además abrirle el micrófono a gente nueva, ¿no? Ajá, y dice, ¿sabes qué? Y sí voy a invitarlas a ellas, pero para que oigan esas voces, ¿no? Claro. O sea... También otro tema que platicábamos hace rato que estábamos aquí conversando un poquito es lo del Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre. Este es un día internacional. ¿Qué se hace aquí? Por ejemplo, aquí ya lo que yo ya logré es que se hace un movimiento nacional. Y en las capitales de cada estado se hacen una marcha ese día 3 con eventos culturales.
por Ecatepec y por todo esto, yo ya represento Ecatepec haciendo en la marcha, haciendo un movimiento de flauta, teatro y poesía en el mero, en Toluca. Entonces, lo padre de esto es que Ecatepec ya me llevó también a representar en el movimiento nacional. Sí. O sea, entonces, pues agradezco mucho a Ecatepec. O sea, yo me dice, por ejemplo, los de Círculo del Viento me dicen que soy como el hijo adoptivo de Ecatepec. Y la verdad es que es un orgullo. O sea, yo cuando digo voy a llegar a la Ciudad de México, yo le digo, yo soy ecatepense. O sea, yo lo representé en Cuautitlán 2 veces, ya fui a 2 veces a eventos culturales en Cuautitlán, Izcalli. Yo dije, soy ecatepense y estoy acá y soy con gente con discapacidad. O sea, sí represento el orgullo, a lo mejor no nace aquí. Pero ya se puso la camiseta. Sí, ya me puse la camiseta de Ecatepec. O sea, como que dices, y Ecatepec fue el que me rescató de cuando me quedé sin el trabajo godín. Entonces, yo sí agradezco al Ecatepec. Y Ecatepec me ha llevado al movimiento nacional, al movimiento, al Foro Internacional de Discapacidad. O sea, me ha llevado a lados que a lo mejor no pensábamos. No pensábamos. Y la verdad, sí le agradezco mucho a Ecatepec. Claro. O sea, y también me ayuda a dar mi taller porque me bajo del piso. O sea, yo como me subo al escenario, me bajo del piso. O sea, digo, ¿sabes qué? Cuando doy mi taller con toda una humildad, o sea, doy mi taller dando todo mi ser, y los logros que logran ellas son satisfacciones mías, o sea, son satisfacciones de ambos, pero es como que lo que hago círculos viciosos, por ejemplo, lo que hizo Alejandro Flote y Ligia Sosa, lo que hizo mi profesor Antonio Guada, que ya está en el cielo, pero lo que hizo, que él está ahí conmigo cuando doy esos círculos virtuosos, lo que José Luis García, lo que ha dado Claudia Colorado conmigo, o sea, todos círculos virtuosos que los estoy dando aquí en Ecatepec, ¿no? O sea, es regresar el apoyo que uno tiene de los demás. Claro, además de Ecatepec es muy padre que visualice y concientice sobre gente con capacidades diferentes. Ajá. Y fíjate que es como, ya incluir ya no es. No, ya o sea, ya no, o sea, eso ya, porque la misma sociedad se tiene que educar solita. Cuando la persona con discapacidad se muestra, la misma sociedad se va educando. Claro, además son gente que existe. Ajá, y que aparte aporta muchas más cosas, o sea, como yo te dije, cuando me han invitado a Días de la Mujer, yo les dije, oye, sí, ¿por qué no tocas una Gabriela Briner? Que siendo nomás con parálisis de todo el cuerpo, que no movía el dedo izquierdo, gordo, se volvió una de las poetisas más importantes, Silvia Plath, la misma Frida Kahlo, ajá, o sea, como que dices, son gente que a veces da, y fíjate que es que a veces también los otros dan, lo que tiene la persona con discapacidad, y lo digo por mi experiencia, es que muestra coraje, o sea, muestra empatía, o sea, si no me abren la puerta, yo me la abro. Hasta entonces eso es como que una diferencia que a veces, y si se la transmite a una persona que no tiene discapacidad, pues es mucho mejor, ¿no? Claro. Y todo eso sí me gustaría leer uno de los poemas donde viene de mi participación, ¿no? Adelante. Ajá. Por ejemplo, este se llama Elevar. Al cielo elevar para inmortalizar y desnudando cada poema, evocando el mismo universo, dando un cosmo con genio, veneno como estas en tu sesno, explorando un mundo milagroso. Conjuro el verbo amar por completo en un altivo fuego. Y este se llama congregación. Significado esencial del ser ceremonial que cautiva cada poesía. Seducimos con alma gemela y de seda cautivadora. Eso es como la parte de las que yo tengo ahí. Sí. Ajá, entonces, pero al llegar a eso, fue años de lucha. Muchísimos años de lucha. O sea, que todavía no terminan. Todavía no termina y como dicen, vas a terminar el día que ya estés en el partido.
O sea, vas a luchar, porque mira, sin querer, la persona con discapacidad, aunque haya demostrado, y lo digo por experiencia, tiene que seguir demostrando. O sea, no sé por qué, pero tiene que seguir demostrando. O sea, y desgraciadamente tienes que cambiar esa visión. Claro. O sea, porque todo el mundo tiene esa rabia, tiene ese empuje, pero como que les falta ese, como piquetito para que lo saquen, ¿no? O sea, que además usted le da a toda la gente que va a escucharlo y que va a tomar taller con usted, yo creo que así como usted ahorita nos ha contado de sus ángeles que lo han apoyado a lo largo del camino, que no ha sido fácil, pero que ha dado frutos increíbles, yo creo que usted es un ángel para muchas de las personas que toman taller con usted. Sí. Entonces... Y eso lo agradezco. Y lo que me interesa a mí es crear círculos virtuosos. O sea, por ejemplo, lo que hace mi alumna ya con el... que es una luchadora feminista aquí en Ecatepec. Esta señora Angélica que ya tengo, dices, y si crea círculos virtuosos con su familia, entonces a mí me interesa hacer esos círculos virtuosos, ¿no? Claro, claro. O sea, igual como cuando José Luis me aceptó tal como era, porque José Luis me conoció con discapacidad, o sea, no me conoció de otra manera, ¿no? Y me aceptó que yo controlara un sector importante y con fronteras, o sea, por ejemplo, el Metro Olímpica sí era complicado, pero no como el de San Isidro, Clotenco y los Alcatraces, que son la frontera, hasta 30 minutos de Texcoco. Sí. Y de Atenco estás a 15, o sea, pues son zonas olvidadas. O sea, entonces, y al contrario, por algo me llevaron a eso, entonces, y por algo, o sea, sí agradezco a Ecatepec que me haya vuelto humilde, o sea, la verdad, o sea, te juro, porque eso lo agradezco, porque me bajo de un escenario y digo, ¿sabes qué? Qué padre, ya te paraste en un escenario, ya dijiste esto, ya se lo dijiste a 10 o cuando nos presentamos aquí en San Cristóbal con Cureño en su cierre de campaña, que eran como 20,000 o 10,000 mujeres. Como dices, te bajas, ¿qué es lo que sigue? Claro. O sea, sigue que tienes que seguir luchando, o sea. Claro. O sea, por ejemplo, aquí el gusto de que estoy hablando, ¿no? ¿Y qué sigue? Mañana tengo que dar mi taller. Y con toda humildad tengo que dar mi taller. Y tengo que seguirlas preparando para la presentación del 24 de octubre. O sea, pues me tengo que, como dices, bajar del piso, dices, tengo que hacerlo. O sea, claro. y dar todo con esa humildad, ¿no? Claro. Bueno, profesor Luis Humberto Quiroz Tapia, ha sido un verdadero placer, pero sobre todo un honor el conocerlo y el platicar con usted un ratito aquí el día de hoy, de parte mío y de parte de todo el equipo de Mexiquense. Esperamos que nos invite a la presentación del libro, que se llama Puedo, Soy y Existo. La gente ya lo puede conseguir en Amazon. Cada compra apoya algún tipo de persona con discapacidad en toda Hispanoamérica. Entonces los esperamos el día 24 de octubre a las 4 de la tarde en la sala de lecturas del Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Y me gusta dar un abrazo al club de los 49 de San Francisco, que son las primeras personas que me aceptaron siendo empáticas, y ellos juntan juguetes y corcholatas y todo eso, y yo voy a entregar los juguetes en diciembre a niños con cáncer, pues aparte de leerles un cuento. Claro. Y enseñarles cómo hacerles el cuentacuentos. Claro. Entonces, si la gente quiere apoyar igual para ese tipo de situaciones, puede encontrarlo usted. Ahí en la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura o en las redes sociales que justamente nos comentó, que son Luis Quiroz Tapia, Facebook e Instagram. Entonces, le agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy. Mexiquense, gracias, Carla M. Vázquez.